Hola, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! ¿Todo bien? Me alegra. A ver, mientras me ponen la presentación, la clase pasada, que fue hace 2 semanas, estuvimos hablando o retomando todavía el capítulo 11 de Daniel, que habla acerca de toda esta historia del rey del norte, el rey del sur, etcétera. Y yo, aún sin presentación, porque se había ido el sistema y el diablo estaba como loco, les intenté presentar en la medida de lo que pude eh, la escena siguiente a lo que habíamos estudiado. Ya habíamos ubicado al rey del norte, al rey del sur, según la descripción, y era la forma en la que yo se los había dado. El rey del norte, así lo entiende la iglesia adventista ahora en este momento, como señalando a lo que sería Babilonia, el dragón, toda esa mixtura o crecimiento desde Babilonia hasta llegar a Roma y luego Roma papal. Toda esa es señalada como el rey del norte actualmente. Pero en la clase pasada les dije que no siempre fue así. En los inicios de la iglesia adventista se armó un miche, se armó un pleito con el mismo señor Urias Smith que decía que eran los turcos, que eran los islámicos, y habían de todas las hipótesis y teorías del mundo. Y de hecho, si ustedes se van incluso afuera de la iglesia adventista, se van a encontrar que hacen referencia al rey del norte, al rey del sur, como eventos históricos que sucedieron en el pueblo de Israel en la antigüedad. Y ahí es donde aparece Antíoco Epifanes, ahí es donde colocan también a este antiguo monarca griego como el que también fue el cuerno pequeño, y hacen todo ese montón de enredos que no encaja, no hace match con lo que sería el resto de la profecía bíblica. Entonces, yo les puse en escena a los dos reyes. Uno el rey del norte, el otro era el rey del sur. Hasta el momento de lo que vamos leyendo, el rey del sur recibe características o nos apunta a que pensemos en la sociedad egipcia. Eso es lo que nos está diciendo. De hecho, en una parte que ahora vamos a ver precisamente, nos habla literalmente del reino de Egipto. Entonces, de momento, ubíquese mentalmente el rey del sur, Egipto. Y el rey del norte, como les expliqué, vean, hay dos formas en las que ustedes pueden entender las cosas en la Biblia. Una es con un texto simplemente ajeno a todo el resto de la Biblia, que yo no se los recomiendo, y ustedes se leen algo y dicen, ah, mira, las cabras son azules. La otra forma es agarrar toda la Biblia como un todo y pensar que el que la escribió fue Dios, no fueron los profetas, sino que Dios usó como plumas a los profetas, pero el autor real es Dios, y que tiene que seguir una línea de pensamiento, tiene que ser lógico, tiene que ser lineal. Entonces, en Apocalipsis me está hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal y el fin del mundo. Y si en las profecías de Daniel al principio me habla de Babilonia, Roma, Medo-Persia, Grecia y Roma papal y toda esta historia, si cada una de las profecías me hace referencia a eso, ¿qué lógica tiene que después lleguemos al capítulo 11, donde se supone que nos explican todo, y llegue Dios y se le ocurre decir, ah, no, esos son los islámicos, esos son los turcos? Ese era Antíoco Epifanes. Ese fue el argumento del señor James White. James White, cuando estuvieron con este debate, el rey del norte y el rey del sur, dijo, o sea, lo más lógico es pensar que esto va a tener una coherencia con el resto de toda la profecía. O sea, si tenemos el panfleto y lo hemos estado estudiando, pues algo tiene que ver con eso. Entonces, habíamos quedado en este versículo, en el capítulo 11 de Daniel, versículo 22 en adelante. Yo les había dicho que en este momento hace referencia al príncipe del pacto, que ya nos está ubicando mentalmente, ya lo habíamos estudiado, a la época en la que murió Jesús. Príncipe del pacto, la muerte, el príncipe del pacto es la muerte de Jesús. Y que cuando hace referencia a que ese rey del norte, es más, se los voy a leer en el versículo 24, dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados contra las fortalezas, formará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces ahí hay dos escenas. La primera hace referencia, y si me pasa la diapositiva, la primera hace referencia a lo que les estoy diciendo. Esa sucesión de reinos que llega hasta Roma, porque ya nos ubicaron temporalmente en la muerte de Jesús, en un evento que sucede en las mediaciones después de la muerte de Jesús, de algo que hace ese rey del norte, que ya lo tenemos ubicados como Roma, que no hicieron sus antecesores y que toma botín y despojo de guerra. Bueno, eso sí pasó. Si me pasa la diapositiva. Eso sí pasó y está representado en ese cuadro que sigue hoy día en el Vaticano. Eso fue cuando Tito, un emperador romano, que todavía no era emperador en ese momento, pero emperador romano, que iba a ser emperador romano,
fue enviado a Jerusalén, la sitió, la conquistó, la devastó y le prendió fuego al templo de Jerusalén. Y yo quiero que ustedes tengan claro algo. Él no quería hacer eso. Él no quería volarse el templo. Él tuvo que hacerlo. Fueron cosas del destino de que los judíos estaban de necios y no querían aflojar el brazo. Pero él no quería. Tampoco es que honrar a Dios. Él quería dedicar ese templo al César o a otra deidad. Pero no quería volarse el templo. Al punto que de hecho se llevó la menora, la lámpara del templo, eso es lo que cuenta la historia, se llevó la menora de vuelta a Roma, o hacia Roma. Entonces, eso fue lo que él hizo, llevaron despojos, la profecía que dio Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra se cumplió ahí. No quedó nada del templo, se llevaron todo el oro, todas las joyas, toda la madera preciosa que llegó a rescatarse del fuego. Todo lo que quedó ahí solamente fueron unas cuantas piedras y un muro que permitía demostrar lo poderoso que eran los romanos, porque cuando llegaban y veían ese muro, que antes rodeaba toda la ciudad, decían, wow, y los romanos lograron destruir una ciudad que tenía un muro como ese. Entonces, a eso es a lo que hace referencia esa parte de la profecía. Y dice que ese rey del norte iba a hacer eso, iba a tener ese poder, esa autoridad durante un tiempo. Yo quiero que ustedes entiendan que aquí no me está haciendo referencia a tiempos proféticos como normalmente los entendemos. ¿Por qué? Porque todo lo que me ha dicho hasta el momento ha sido puro literal. Yo no puedo entender eso como un año profético. No puedo decir que son 360 años. No, simplemente es un lapso de tiempo ya prefijado, que ya Daniel debería de tener en la cabeza, ya debería tener en la mente. Bueno, Daniel se le fueron revelados muchas profecías de tiempo, pero todas se resumen en esa. Las 2300 tardes y mañanas abarcan todos los tiempos proféticos que se le fueron dados a Daniel. Desde los 1260 años del periodo de dominio papal hasta el mismo inicio del juicio, que ya lo estudiamos aquí hace mucho. Entonces, hasta ahí quedamos en la clase pasada. Esto fue el resumen. Ahora, sigamos adelante. Hablando de 1798. Alguien, por favor, que me busque Daniel 11, versículo 7. El que diga YOLO, el que levante la mano, el que tenga voz de arcángel. Ah, sí, si tiene ojos, sí. Si le alcanza la vista. Dice así: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Ok, quiero hacer pausa ahí, quiero que ustedes noten algo. Estuvimos analizando el versículo 22 del capítulo 11 de Daniel. Y ahora me estoy devolviendo hasta el versículo 7. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Recuerdan cómo les había dicho que funcionaba este capítulo? Este capítulo, si usted lo lee de manera lineal, no entiende nada. Les explico por qué, y ya se los había dado, pero para los que no estaban aquí. Si ustedes leen el rey del norte, a la mitad del capítulo 11 dice que cae y ya no es hallado más. Y después, al final del capítulo 11, vuelve a caer y ya no es hallado más. ¿Cómo usted puede caer y no ser hallado más dos veces? La respuesta es, porque lo que está haciendo Dios es dando la misma historia, pero con un paréntesis en medio. Y eso es algo muy normal, en el Apocalipsis lo hace todo el tiempo. Si no, váyanse a la parte del librito. En el librito eso es un paréntesis. Y luego sigue contando la historia como que se devuelve. Eso lo hace constantemente en las profecías. Es como que yo les dijera, y les vuelvo a poner ejemplo. La historia de mi día de hoy: yo me levanté hoy en la mañana, me preparé un cornflakes, luego vine aquí y di las citas bíblicas y me fui al coro con mi hermana y el cornflakes estaba feísimo y tenía un bicho adentro, estaba horrible. No, así pasó. O sea, ¿cuándo se comió el cornflakes? ¿Después de ir al coro o antes? Bueno, pues ustedes entienden que mi lógica es que les conté un resumen primero y luego me devolví a un evento para especificar algo. Ajá. Bueno, así funciona el capítulo 11. Entonces nos vamos a devolver a una escena que estuvo antes de donde nosotros estábamos originalmente, en el versículo 22. ¿Por qué? Porque linealmente eso viene después. Entonces, para que ustedes lo entiendan mejor, yo me devuelvo. Entonces, haciendo ese break y ese time, para que no me digan, ¿qué pasó aquí? Continuamos. ¿Recuerdan que les había dicho que aparecía una princesa del rey del sur? Y que esa princesa del rey del sur se metía con el rey del norte y que no podía aguantar el brazo. Y habíamos puesto toda esa escena como eventos históricamente detectables que sí sucedieron en la historia de Julio César, Marco Antonio, Octavio. Incluso ubicamos
César por César hasta llegar a la muerte de Jesús con Tiberio. ¿Recuerdan? Y que Octavio cuando estaba recogiendo impuestos, y precisamente habla de un cobrador de impuestos, y por eso es que María y José tuvieron que ir a Belén para empadronarse. ¿Recuerdan que hicimos todo el orden? Bueno, devuélvanse a la parte de Cleopatra, porque nos vuelve a hablar del rey del sur. Entonces, tomando eso, dice que la reina, esa princesa del sur y el rey del sur caen por culpa del rey del norte, así pasó, y ahora nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en las fortalezas y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Les hago la pregunta. Desde la época de Jesús en adelante, cuando el rey del norte, que ya lo ubicamos mentalmente, que es ese imperio romano, tomen todo Roma, como incluso la iglesia católica cuando estuvo en el medievo, ¿cuándo es que el rey del sur o cualquier otro vino, se le opuso y le ganó? Ya lo estudiamos, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que fue en el evento de la herida de la bestia, que hemos estudiado ya con antelación. Antes de ese evento, el rey del norte, tome ese rey del norte como Roma, como la iglesia católica, nunca tuvo quien se le metiera. Y ahí me va a salir alguno brincando y me va a decir, no, pero los bárbaros y destruyeron a toda Roma. Sí, pero más bien hicieron que creciera porque la convirtieron en la iglesia católica. Y al final terminó dominando todo Roma, toda Europa. Y terminó siendo el que mandaba como iglesia católica apostólica romana, que es la profecía del cuerno pequeño. Entonces, ¿cuándo fue y quién fue el que se le metió en el caballo y se le atravesó a ese colosal dragón y le ganó, por así decirlo? ¿Qué es lo que me está diciendo la profecía? La profecía lo que me está diciendo, si ustedes lo leen, es que un renuevo del rey del sur, o sea, un heredero del rey del sur, iba a irse contra el rey del norte y le iba a ganar. ¿Cuándo pasó? Bueno, alguien que me busque el versículo 8 del capítulo 11, 8 y 9, para no tener que devolvernos y seguir leyéndolo. ¡Ay, la hermana! Empiezo. Sí, con ganas. El 8 dice, y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevarán cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Ok, resumamos las cosas. Un renuevo, un heredero, un descendiente del rey del sur, que aquí me está ubicando como Egipto, ¿de acuerdo? La misma profecía me está diciendo Egipto, yo no tengo por qué inventarme nada, ahí me está diciendo Egipto. Un renuevo de ese va a venir contra el rey del norte, que sabemos que ahora es Roma, le va a ganar, se va a llevar sus riquezas, va a tomar botín, ya va a llevar sus imágenes, lo va a llevar cautivo, y adicional a eso va a estar así por bastante tiempo y va a volver tranquilo y cantante a su tierra. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, sí pasó. ¿Alguno sabe quién es ese señor? Ese, sí. Ese es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, emperador y monarca durante el periodo de la Revolución Francesa. Un dato muy curioso que algunos no saben, a menos de que hayan estudiado historia acerca del señor Napoleón Bonaparte, que tampoco es muy agradable leer, es que este señor inició una campaña en una fecha muy curiosa. En 1798, ¿qué le suena la fecha? 1798 fue cuando ocurrió la herida de la bestia, que ya estudiamos con antelación. Cuando el Imperio Romano cayó, ¿recuerdan? Cuando termina ese lapso de dominio de la Edad Media. Bueno, exactamente para ese mismo año, el señor Napoleón se fue a conquistar Egipto. Y hizo una campaña contra Egipto que duró de 1798 hasta 1801, cuando los británicos y todos los demás le dieron sopa de muñeco, le ganaron y lo devolvieron a su tierra. Pero durante ese periodo, ese señor fue teóricamente el rey de Egipto también, porque la conquistó. Así funciona en la Biblia. Cuando la Biblia me dice en el Apocalipsis, la gran Babilonia, ¿recuerdan? Me hace referencia a qué tipo de gobierno, ya lo estudiamos. Me hace referencia a todo el sistema que hemos estudiado, pasando hasta por Roma, Roma papal y demás. Pero me la refiere como Babilonia. ¿Por qué? Porque es su heredera, es como un descendiente. Porque el que se come al imperio anterior
hereda todos los rasgos que tenía ese. Por eso es que Juan, cuando vio a la bestia, la vio con cuerpo de leopardo, cara como de león y de león y leopardo, como con patas de oso, como una mixtura de todas las bestias que había visto Daniel. Porque cuando un reino se come al otro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, absorbe, consume las características de ese reino anterior. Y lo pueden ver fácilmente. Babilonia le intentó imponer a los judíos un montón de normas y demás, adoración a la fuerza, intentando seducirlos con sus riquezas y comidas. Los medo-persas lo hicieron diferente, fue por medio de la ley. Y los romanos, las dos. Y después los romanos digievolucionaron y se convirtieron en mitad cristianos, mitad paganos, que fue el proceso del periodo papal. Pero todas las características anteriores que absorbieron de esos otros reinos subsisten, se mantienen. Bueno, pues lo mismo le pasó a Egipto. De hecho, hubo un boom en la cultura francesa de aquella época, donde todos querían verse egipcios. Y todos andaban sonando música egipcia y todos andaban como queriendo lucir a la moda egipcia. Y fue un boom. Pero el punto aquí es que el señor Napoleón, durante un periodo, fue el monarca de Egipto. Más allá de eso, en 1798, precisamente en la fecha de la coronación, en el aniversario de la coronación papal, el Papa, por parte del general Berthier, que era francés y que ya para ese entonces todavía no estaba bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, pero ya casi, que era partícipe de la Revolución Francesa, era francés, tomó toda Italia y con ellos también a los estados pontificios y le quitó al monarca, al Papa, su corona, su tiara, se llevó objetos valiosos, se llevó un montón de riquezas de Egipto y se lo llevó también cautivo a él. Entonces se cumple proféticamente lo que está diciendo ahí. Un renuevo del rey del sur, sí, porque Napoleón conquistó a Egipto, es un renuevo, es un heredero, lo absorbió, va contra el rey del norte, contra Roma, le gana, lo vence, lo come y le provoca la herida que ya la habíamos estudiado. Entonces, si ustedes analizan el texto que habíamos estudiado, si ustedes analizan el texto que dice que llevará cautivo a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte y así entrará el rey del sur y volverá a su tierra, se cumplió proféticamente en el periodo en el que Napoleón Bonaparte hizo precisamente eso. Y aquí es donde viene la parte importante. Esta explicación no está ajena a toda la demás Biblia. No es simplemente algo que uno se sacó del bolsillo, no es que simplemente dijo, ay, mira, inventémonos a Napoleón Bonaparte en medio de todo esto. ¿Por qué no? Chaparrito, buena gente. No fue simplemente que se nos ocurrió. La Biblia en ocasiones anteriores nos había hablado acerca de este mismo reino como el que atacó al rey del norte, o en este caso a la bestia, o en este caso al dragón, o en este caso al cuerno pequeño, o si lo quieren llamar por nombre, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ustedes pueden recordar cuando estudiamos la bestia que sale del abismo. ¿Recuerdan? ¿Qué bestia era esa? Era la Francia revolucionaria. No es un invento mío, la Iglesia Adventista sí lo cree. Entonces, no es que no lo estamos forzando, no es un rompecabezas de triángulos y encontramos un círculo y lo ponemos encima porque se ve bonito. No, el triangulito entra perfectamente ahí. No nos estamos inventando nada. Entonces, hasta el momento quiero que ustedes se ubiquen mentalmente en que estamos en la época después de la herida de la bestia, 1798, ahí es donde la profecía nos está ubicando, en la época de Napoleón Bonaparte, y que ese renuevo nos habla de Napoleón Bonaparte. Y tal vez la parte más importante, y ya con esto los dejo, porque si no yo sé que se les embota el cerebro y ya después toda la predica y todo lo demás, ya es mucha carga, ya no. O sea, no, tampoco así, no, dile no al abuso. Entonces, la parte más importante que quiero que ustedes recuerden es esta. Dice, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. O sea que este periodo iba a durar años. Después de la herida de la bestia, ese dominio que iba a tener el rey del sur, Francia, o después vamos a estudiar acerca de todo esto, cómo es que Francia esparció sus ideas al mundo, cómo es que se iba a mantener contra este imperio, el rey del norte, que ya ubicamos como la Iglesia Católica Romana, el cuerno pequeño, el dragón, se iba a mantener por años. Entonces, Diosito me los bendiga, tengan un lindo sábado y que Dios me los guarde.